Hola chicos, vamos a comenzar con la segunda parte del tema de los valores de SE. Recordad que en el vídeo anterior habíamos visto que existían dos grupos de valores de SE. Aquellos que tienen valor funcional, es decir, aquellos en los que el SE tiene una función sintáctica dentro de la oración y habíamos reconocido tres valores. El SE alomorfo o variante del E, que siempre funcionaba como complemento indirecto. Habíamos visto también el ser reflexivo, que puede actuar como complemento directo o como complemento indirecto y que se caracterizaba porque el sujeto realizaba la acción sobre sí mismo. Y además también habíamos visto un tercer valor que era el ser recíproco, en donde teníamos un sujeto múltiple que realizaba la acción el uno sobre el otro. Los dos sujetos realizaban la misma acción. Por otra parte, hoy nos vamos a centrar en el segundo de los grupos, que es aquellos valores del SE que no tienen función sintáctica y que, por tanto, vamos a analizar unidos al verbo. En este caso, SE va a ser un morfema, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con la explicación. Decía, el segundo grupo, SE como morfema. Se caracteriza porque el SE no tiene ninguna función sintáctica concreta. Eso implica que, como no tiene función sintáctica, lo tenemos que analizar de alguna manera. Entonces, lo más conveniente es analizarlo como si fuera parte del verbo. En algunos casos no está claro que forme parte de ese verbo, pero lo vamos a analizar exactamente igual, porque la función sintáctica que sí que podría llegar a desempeñar es una función sintáctica extraña, así que tampoco pasa nada si lo analizamos unido al verbo. De este tipo, dentro de este grupo, nosotros vamos a distinguir 4 valores diferentes. Vamos a empezar por el más sencillo de todos y vamos a ir de menor dificultad a mayor dificultad. Empezamos por el primero. El primero es lo que se llama SE expresivo o dativo concordado. Acordaos que hace un momentito os he dicho que uno de los valores de SE sí que podría tener una función sintáctica. De hecho, este es el que tiene función sintáctica, pero su función sintáctica es ser dativo concordado. Como no hemos estudiado ninguna función sintáctica que sea la de dativo, lo vamos a analizar unido al verbo. Creo que nos generará muchísimo menos problema. ¿Por qué se caracteriza el SE expresivo o dativo concordado? Por cierto, nos quedamos con el nombre de SE expresivo, que es mucho más sencillo. Se caracteriza porque, en primer lugar, es un elemento, el SE se va a referir al sujeto de la oración. Por eso se va a llamar dativo concordado, porque concuerda, porque hace referencia al sujeto. La característica de este SE es que es expresivo, es decir, sirve para enfatizar la expresión. Entonces, como su única función es enfatizar, si nosotros lo eliminamos de la oración no cambia su significado y sigue siendo gramatical. Bueno, hay alguna excepción, ¿vale? Pero no creo que nos encontremos ninguna excepción. Entonces, repito, para que lo entendáis bien, si nosotros tomamos el SE y lo eliminamos de la oración va a seguir teniendo la misma estructura, va a seguir significando lo mismo, pero va a perder ese rasgo de énfasis, que es lo único que va a hacer, es lo único que va a aportar. Es del todo innecesario, solo aporta esos matices expresivos o de énfasis al conjunto global de la oración. Bueno, vamos a ver, aquí os dejo un ejemplo y ahora lo vamos a ver sobre el papel. Fijaos, Carlos se comió la tarta, Carlos comió la tarta. Vamos al papel. SE expresivo. Carlos comió la tarta. Perdón. SE expresivo.
Carlos se comió la tarta. Vale. Análisis sintáctico de la oración. Bien, lo primero hemos quedado que lo analizamos junto al verbo. Luego, el se va unido al verbo y sería todo el núcleo del predicado. El sujeto en esta oración es Carlos. ¿Vale? Si nosotros hacemos la prueba de la concordancia, veremos que Carlos es el elemento que concuerda con se comió. Además, que ya hemos dicho en explicación que este se va a concordar porque se va a referir al sujeto de la oración. Y todo esto va a realizar la función de predicado verbal. Carlos sería el núcleo y la tarta, en este caso, un sencillo complemento directo, con su actualizador y su núcleo. Vale, vamos a comprobar que este se sea un se expresivo. Pregunto, ¿hay alguna diferencia de significado o sintácticamente entre estas dos oraciones? Vamos a hacer el análisis sintáctico. Carlos comió la tarta, comió es el núcleo, Carlos sería el sintagma nominal sujeto cuyo núcleo es Carlos, por otra parte comió la tarta es el sintagma verbal predicado verbal y tenemos como un complemento directo exactamente igual que en la oración de arriba, la tarta con su actualizador y su núcleo. Vale, fijaos, ¿qué diferencias sintáctica existe entre Carlos se comió la tarta y Carlos comió la tarta? ¿Alguna diferencia sintáctica? ¿Hay algún complemento que sea distinto? No, Carlos, Carlos, la tarta, la tarta. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que este se lo hemos eliminado de la oración. Al eliminarlo de la oración, ¿ha cambiado el significado? No, realmente no. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre se comió la tarta y comió la tarta? Pues ese pequeño matiz de énfasis, de voluntariedad que le añade el se. Por lo demás, la oración es exactamente lo mismo. Vale, ya acordaos que cuando yo tengo un valor de se dentro de un análisis sintáctico, lo que tengo que hacer es ponerlo aquí. Se expresivo. ¿Cómo hemos averiguado que el se es expresivo? Pues muy fácil, porque al eliminarlo de la oración, no cambia el sentido. El sentido ni la estructura. Esto es muy importante porque hay oraciones en donde vamos a quitar un se de la oración y al quitar ese se la oración sigue teniendo sentido, pero ha cambiado su sentido y su estructura. Sobre todo, ha cambiado su estructura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vale. A pesar de ello, insisto, es un se bastante sencillo de identificar. Seguimos avanzando. Aquí ya se empiezan a complicar un poquito las cosas. Este se es el se marca de pasiva refleja. Acordaos que en el vídeo anterior ya os introduje que en castellano, además de la pasiva propia o la pasiva perifrástica que todos conocemos, la que está formada por sujeto paciente, el verbo en voz pasiva y el complemento agente, además de esa pasiva, existe otro tipo de pasiva que es muchísimo más frecuente, la usamos muchísimo más, que se llama pasiva refleja, ¿vale? Las pasivas en castellano normalmente nos cuestan porque no son estructuras habituales en nuestra lengua. A ver, me refiero a que si las usamos habitualmente, pero no es como en otras lenguas que tienen una pasiva mucho más clara y mucho más potente. Por eso, si os dais cuenta, cuando nosotros hacemos traducciones al castellano del inglés de oraciones pasivas, en muchas ocasiones nos suenan estructuras rarísimas. ¿Por qué? Porque en castellano
no es una estructura súper frecuente. Además, en la pasiva hay veces que hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que decimos. Por eso, el hablante del castellano no controla muy bien esta estructura. Bueno, eso es lo que le pasa realmente en general a la voz pasiva que nosotros hemos estudiado, la pasiva propia o pasiva perifrástica. Para simplificar las cosas, como esa estructura con el verbo en voz pasiva nos suena rara, en nuestra historia de la lengua se ha creado la pasiva refleja. ¿Por qué se llama pasiva refleja? Se llama refleja porque tiene un se, ¿vale? Todo lo que tenga el apellido de refleja es porque va a llevar un se. Lo vamos a ver también dentro de las oraciones impersonales, que también se van a llamar impersonales reflejas. ¿Esto está entendido? Todo lo que en castellano lleve el apellido reflejo es que va a llevar algún tipo de se. ¿Por qué? ¿Vale? Porque recuerda al ser reflexivo. No es por otra cosa, ¿vale? Porque realmente no ocurre ninguna operación gramatical similar a la que a lo que ocurre en las oraciones reflexivas. No, se llama refleja porque lleva se. ¿Por qué se caracteriza la pasiva refleja? La pasiva refleja se caracteriza porque el verbo aparece siempre en voz activa y lleva delante un se. ¿De acuerdo? Repito, el verbo aparece siempre en voz activa y lleva delante un se. ¿Cuándo aparece? Aparecen oraciones que equivalen a oraciones pasivas con el verbo ser, lo que hemos llamado antes pasiva propia o pasiva perifrástica. Es decir, que si nosotros nos encontramos ante un verbo, ante una oración en pasiva refleja, vamos a poder sustituirlo por una oración en pasiva propia. Estas oraciones, como son pasivas, llevan un sujeto léxico reconocible. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros aplicamos la prueba de la concordancia a estas oraciones, vamos a identificar un sujeto. Vamos a identificar un sujeto que concuerda con el verbo y que puede aparecer en singular o en plural. Pero mucho ojo, porque la apariencia que tiene no es una apariencia de sujeto, sino que puede tener apariencia de complemento directo, precisamente por lo que os he estado diciendo antes, que en castellano hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que decimos a la hora de explicar la pasiva, ¿de acuerdo? Si os acordáis del ejemplo del perrito, el perrito fue abandonado por su amo en la gasolinera, nosotros cuando pensamos en esa oración no estamos pensando que el perrito fue abandonado, no, lo que estamos pensando es que el amo abandona al perrito, ¿vale? Pero al transformarlo en palabras, en lugar de ofrecer la información desde el punto de vista de quien realiza la acción, ofrecemos la información desde el punto de vista del que padece la acción. Pero lo que nosotros pensamos es amo, abandona, perro. Por eso, insisto, por esa diferencia entre lo que pensamos y lo que decimos, en castellano nos cuesta tanto, en general, la oración pasiva. Y por ello hemos creado, como os decía antes, la pasiva refleja. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, el ejemplo es pronto se conocerá el resultado, ¿vale? Es equivalente a pronto será conocido el resultado. Por lo tanto, si yo tengo esa equivalencia y encima además no hay ninguna modificación de las funciones sintácticas, entonces estamos ante un caso de pasiva refleja. Vamos a verlo sobre el papel. Se marca de oración pasiva refleja. Vamos a ello. Pronto se conocerá el resultado.
Vale, empezamos con nuestro análisis. Lo primero que hemos dicho es que si yo me encuentro con un se sin valor funcional, todo va a ir unido al verbo. Vale, como ya sé que va a ser pasiva refleja, lo pongo. Vosotros tendréis que ponerlo una vez que ya lo hayáis identificado. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver. Yo voy a hacer la prueba. Bueno, antes de hacer la prueba, voy a hacer el análisis, ¿de acuerdo? Si hago la prueba de la concordancia, pronto se conocerán los resultados. Lo que me cambia es el resultado. Luego implica que esto va a ser el sintagma nominal sujeto. Insisto, en estas oraciones es fundamental que se aplique la prueba de la concordancia. ¿Por qué? Porque la apariencia que tiene el resultado es de complemento directo, pero no lo es, ¿de acuerdo? Prueba de la concordancia, ¿de acuerdo? Todo lo demás es un sintagma verbal, predicado verbal. El resultado, tengo un núcleo y un actualizador, y pronto, que es un sintagma preposicional en función de complemento circunstancial. Vale. Ya sé que esto va a ser el sujeto. Luego ya me está indicando que una oración impersonal, que es la siguiente que vamos a ver, no va a ser. Bueno, ahora, la prueba definitiva. La prueba definitiva, además de que ya hemos podido cambiar el número del verbo, la prueba definitiva es que esto pueda ser sustituido por un verbo en voz pasiva normal, en voz pasiva propia. ¿Vale? Recordad, aquí tenemos se más el verbo en voz activa. Lo único que tendríamos que hacer es este verbo sustituirlo por un verbo en voz pasiva. Vamos a ver, si yo lo tengo en futuro, vamos a conservar el futuro. ¿Conocerá cómo es en futuro? Pues será conocido. Y lo demás lo dejamos como está. Pronto será conocido el resultado. Fijaos, ¿cuál es la única diferencia entre esto y esto? El verbo. Si queréis, hacemos el análisis completo, ¿vale? Será conocido. Todo esto es el núcleo del predicado. Prueba de la concordancia. Pronto serán conocidos los resultados, ¿vale? Al cambiar el verbo, lo que cambia es el sujeto. En este caso, es un sujeto paciente, puesto que estamos en una voz pasiva. Todo lo demás, por tanto, va a ser el predicado. Verbal, ojo, verbal, ¿vale? Porque el verbo está en pasiva, no es un verbo ser más un adjetivo, no, es un verbo en voz pasiva. Lo demás, actualizador y núcleo. Y por otra parte, tengo aquí pronto, que es un sintagma adverbial exactamente igual que en la oración de arriba, que realiza la función de núcleo. Fijaos, las funciones sintácticas no han cambiado. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar un verbo que está en voz pasiva refleja, que se caracteriza por tener, ojo, el se más el verbo en voz activa, lo hemos sustituido por un verbo en voz pasiva. Por lo demás, la estructura y el significado es exactamente lo mismo. Acordaos, ¿vale? Ponemos fuera de la oración el tipo de se que es. En este caso es un se pasiva refleja. Como no sé si nos ha quedado muy claro, voy a hacer otro ejemplo. Vale. Aquella tarde se repartieron todos los folletos. Vale, empiezo mi análisis. Me fijo en el verbo, perdón, me fijo en el se. El se
me tengo que cuestionar si está o no está dentro del verbo. Vale, entonces yo voy aplicando todas las pruebas que he hecho hasta ahora, ¿vale? Vamos a hacer las 3 pruebas de los se que tienen función y vamos a hacer las pruebas de los 2 ses que no llevamos función. Vale, lo primero, ¿el se aparece al lado del hola los las? No, ya he descartado ya he descartado ese alomorfo. Aquella tarde se repartieron todos los folletos a sí mismos. ¿Se puede decir? Sí, pero fijaos cómo el significado de la oración es un poco absurdo. Por lo tanto, re, vale. Una vez que tengo la oración, empiezo el análisis. Se repartieron. Todo esto es el núcleo del predicado. Vale. Aplico la prueba de la concordancia, se repartieron, lo paso a singular, aquella tarde se repartió el folleto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado esto, ¿vale? Por lo tanto, si esto es el elemento que cambia, este es el sujeto, este es el elemento que va a ser el sujeto. Por lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Vale, analizo actualizador, actualizador, núcleo y me queda aquella tarde que es un sintagma nominal en función de complemento circunstancial con un actualizador y con un núcleo. Vale, ya vemos que tiene sujeto la oración. Ahora, vamos a aplicar la prueba de reconocimiento de este tipo de oraciones. Que consiste en que esto lo vamos a sustituir por un verbo en voz pasiva. Vale. ¿Cómo sería el verbo en voz pasiva? Si yo tengo aquí el verbo en pretérito perfecto simple en tercera persona, conservo la persona y el tiempo y pongo el verbo ser en ese tiempo. En este caso sería, como repartieron, fueron. Y ahora añado el participio. Fueron repartidos. Termino la oración. Aquella tarde fueron repartidos todos los folletos. Como yo tengo dos oraciones que son equivalentes la una con la otra y esto es un verbo en voz pasiva que equivale a se repartieron, este se, por lo tanto, es un se marca de oración pasiva refleja. Lo pongo aquí arriba. Se pasiva refleja. Seguimos adelante con el tercero de estos tipos de se como morfema. El se marca de oración impersonal. Mucho ojo porque este se en muchas ocasiones puede confundirse con el se pasiva refleja, pero si aplicamos muy bien las pruebas de reconocimiento no va a haber ningún tipo de confusión posible. ¿Por qué se caracteriza el se marca de oración pasiva refleja? Se va a caracterizar porque aparece en unas oraciones que no tienen sujeto dentro de la oración. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo sabemos que no tiene sujeto? Sabemos que no tiene sujeto porque no podemos aplicar la prueba de la concordancia. Luego lo vamos a hacer. En estas oraciones, su característica principal es que se va a construir en el verbo con la partícula se y después el verbo que sea en tercera persona de singular. E insisto, no vamos a poder pasarlo a plural. El hecho de no pasarlo a plural me está indicando que la oración es impersonal. En todos los tipos de impersonalidades, salvo en uno, ¿vale? Va a ocurrir esto. Es el siguiente tema que vamos a ver, las oraciones impersonales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Se convoca a los vecinos a una reunión y se vive bien aquí. Veamos cómo funciona. Vale. Se marca de oración impersonal.
Se convoca a los vecinos a una reunión. Vale. Yo localizo mi verbo, que en este caso es se convoca, y empiezo el análisis. Voy a intentar localizar el sujeto. Se convocan a los vecinos a una reunión. ¿Hay algún elemento que haya cambiado? No. De hecho, ¿la oración se puede expresar se convocan a los vecinos? No. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Me vais a decir, es que esta oración se oye, claro que se oye y se oye muchísimo, pero es un error, ¿vale? Es una agramaticalidad, ¿de acuerdo? No se puede decir. Otra cosa es que, vamos a ver, sí se puede decir, pero es incorrecto. Otra cosa es que lo oigamos. Es súper frecuente. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la pluralidad que tienen los vecinos, pero fijaos, sería imposible localizar un sujeto, ¿vale? En ese caso, si yo digo se convocan a los vecinos a una reunión, ¿cuál sería el sujeto de la oración? Los vecinos no puede ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la preposición a, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que un sujeto no puede llevar preposición en la primera posición del sujeto, ¿vale? Luego, esto tiene que ser, como hemos visto que ya no lo podemos pasar a plural, tiene que ser sí o sí una oración impersonal. Pues así lo vamos a indicar. Ser impersonal. Como es impersonal, la oración no tiene sujeto, así que todo va a ser predicado. ¿Qué sería a los vecinos? Sería un sintagma preposicional en función de complemento directo, donde a es un enlace, los vecinos es el término y los actualizador y vecinos núcleo. ¿Cómo sé que esto es un complemento directo? Pues muy fácil, ¿vale? ¿Cuál es la prueba que hacemos para localizar el complemento directo? Es sustituirlo por los. Acordaos, ayer, perdón, en el vídeo anterior, en un momento determinado, cuando estábamos haciendo la sustitución de le por se, os dije, cuando yo tengo dos pronombres o un se y un pronombre, el que va pegado al verbo es el complemento directo, ¿de acuerdo? Luego, cuando hacemos la sustitución, el los se nos va a convocar al ladito del verbo, entre el se y el los. Se los convoca a una reunión. ¿Qué sería a una reunión? Pues a una reunión es un sintagma preposicional en función de complemento de régimen. Acordaos, el complemento de régimen era aquel complemento que se construía con preposición y esta preposición venía exigida por el verbo. Convocarse a algo o convoco a algo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre lleva esa preposición y de alguna manera completa el significado del verbo. Además, acordaos que dijimos también que una de las pruebas para identificar un complemento de régimen era que el sintagma nominal término se puede sustituir por ello. Se convoca a los vecinos a ello, ¿vale? Queda un poco raro, ¿vale? Pero bueno, lo podéis decir así. Vale en general con cualquier pronombre tónico, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser ello. Yo lo hago siempre con ello, ¿vale? Por no complicar el asunto, pero vamos, que en principio vale cualquier pronombre que sea tónico. Análisis de este sintagma sería esto el enlace, todo esto el sintagma nominal término, con un actualizador y con un núcleo. Perfecto. Vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo es más sencillo que este. Se vive bien aquí. De acuerdo, venga, pues empezamos. El verbo es se vive.
Siguiente paso, localizar el sujeto. Vamos a pasarlo a plural. Se viven bien aquí. ¿La oración tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero ¿qué es lo que ocurriría? Que cambiaría completamente su significado, ¿vale? Luego, esto implica que la oración no tiene sujeto porque no la puedo pasar a plural conservando el significado real y primigenio que tiene la oración. Todo esto va a ser el sintagma verbal, predicado verbal, bien va a ser un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial y aquí es un sintagma adverbial en función de otro tipo de complemento circunstancial, ¿vale? Este es de modo y este es de lugar. ¿De acuerdo? Como ya tenemos identificado que se trata de un se impersonal, lo indicamos. Vale. ¿Qué ocurre si yo me encuentro en un ejercicio o en un examen un se que pueda ser dos cosas? Lo importante es que siempre esté bien justificado. Y no solo eso, no solo que esté bien justificado, sino que encima además de estar bien justificado, que lo que propone, el sentido que propone la oración sea lógico, ¿de acuerdo? Esto es como en las oraciones en voz, en las oraciones reflexivas, ¿vale? Si yo digo Juan y Pablo se duchan todos los días, perdón, no quería decir reflexivas, quería decir recíprocas. Si yo digo Juan y Pablo se duchan todos los días, evidentemente el sentido lógico, el que asumiría una persona mentalmente cuerda o que no le está dando vueltas a la cabeza sería que Juan ducha a Juan y Pedro ducha a Pedro, es decir, cada uno de ellos se ducha a sí mismo. Pocas personas en un primer momento entenderían que Juan ducha a Pedro y Pedro ducha a Juan, ¿vale? Sería un poco raro de todas maneras que yo pusiera un ejemplo como eso. Siempre nos tenemos que tender a buscar el significado más normal, más habitual. Seguimos avanzando y llegamos a al último de nuestros valores de SE, que es sin duda el más complicado de todos, ¿vale? No hay una prueba clara, así que nosotros lo vamos a identificar por descarte. Una de las cosas que quiero hacer es mostraros las diferentes pruebas y el orden en que vamos a ir aplicando estas pruebas para identificar los valores de SE en cualquiera de las oraciones. Vale, ¿por qué se caracteriza ese pronominal homofemar verbal? Aparece unido al verbo como en todas las ocasiones anteriores, no tiene función sintáctica y siempre se va a referir al sujeto. Esto es lo mismo que ya habíamos visto que le ocurría al dativo concordado o se expresivos. Ese expresivo. Ese se forma parte del verbo. ¿Eso qué significa? Significa que el verbo no puede construirse sin el se. Y en el caso de que se construya sin el se, cambia el significado del verbo. Luego lo vamos a ver con un ejemplo muchísimo más claro. Una de las características que acompaña a este tipo de valor de se es que en muchísimas ocasiones son verbos que necesitan de un complemento de régimen. Este complemento que acabamos de ver en las oraciones anteriores, que lleva siempre una preposición y esta preposición viene exigida por el verbo y completa el significado del verbo. Mucho ojo, ¿vale? Porque ya sabemos que el gran problema que tiene el complemento de régimen es que se puede confundir con el complemento directo. Y no, señores, no podemos confundirlo. ¿Por qué? Porque el complemento directo se puede sustituir por lo y el complemento de régimen no se puede sustituir el complemento entero por nada. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque creo que se entiende bastante bien. El ejemplo es, el conductor se enfadó con un pasajero. Si nosotros construimos esta oración sin el se, la oración cambia su estructura y además el verbo cambia su significado, ¿vale? No es lo mismo el conductor se enfadó con un pasajero que el conductor enfadó a un pasajero. Vamos a verlo ahora sobre el papel. Se pronominal.
El conductor se enfadó con un pasajero. Vale. Ya tengo aquí mi oración. El conductor se enfadó con un pasajero. Localizo el verbo. En este caso va a ser se enfadó. Vale. Vamos a ver si este se va o no va con el verbo aquí, porque ya estamos aplicando valores de se sin función sintáctica y que van unidos al verbo, pero vamos a ver, de acuerdo. Me fijo en el verbo enfadar. ¿Es lo mismo enfadar que enfadarse? Os lo pongo aquí abajo. Enfadar y enfadarse. ¿Significan lo mismo? No, ¿vale? No significan lo mismo, ¿vale? Aquí en enfadarse siempre hay como esa cuestión de voluntariedad que de la misma que hablábamos en el caso del se expresivo, ¿vale? Pero aquí no va a ser un se expresivo porque si yo elimino el se de la oración, fijaos cómo la oración es agramatical, es decir, no se puede decir, es un error, el conductor enfadó con un pasajero, no, ¿vale? Ya estaríamos cambiando la estructura, que es la que vamos a ver después. Fijaos, estos verbos son dos verbos que si se usa con el se o no se usa con el se, cambian su significado. Cuando esto ocurre, este tipo de verbos se van a llamar verbos pronominales. Aquellos verbos que no pueden construirse sin el se llaman verbos pronominales. Y ojo, el infinitivo de este verbo no es enfadar, es enfadarse. Siempre en toda su conjugación va a aparecer el se o las partículas que se asocian a las otras personas. Es decir, me, te, se, nos, os y se. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros expresamos esta oración en segunda persona, tú te enfadaste con un pasajero. El se ha transformado en te. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la segunda persona. Recordad que hemos dicho que este tipo de se, el se, es decir, esta partícula siempre se va a referir al sujeto, cosa que no ocurre ni en la pasiva refleja ni en las oraciones impersonales. Vale, procedemos a analizar. Si yo apruebo la prueba de la concordancia, yo tengo el conductor, se enfadaron con un pasajero. ¿Qué es lo que suena mal? El conductor. Luego el conductor va a ser el sujeto. Lo que no es sujeto es predicado. Predicado verbal porque no tengo ni ser, ni estar, ni parecer. Esto es un actualizador y esto es un núcleo y con un pasajero. Sintagma preposicional en función de complemento de régimen. Vale, fijaos. ¿Por qué es un complemento de régimen y no un complemento circunstancial de compañía? Vale, si fuera un complemento circunstancial de compañía, significa que el conductor se enfadó con un pasajero, pero con otra persona. ¿De acuerdo? Me refiero que el conductor y el pasajero se enfadarían juntos, pero se enfadarían con otra persona. ¿De acuerdo? Y eso no es lo que está expresando esta oración. Lo que está expresando esta oración es que el conductor muestra su enfado hacia este pasajero en concreto, ¿vale? Por eso es un complemento de régimen. Además, ¿cumple las condiciones propias de un complemento de régimen? Vamos a ver. Lleva la preposición viene exigida por el verbo enfadar y encima además, ¿vale? Yo lo puedo sustituir por un pronombre tónico, ¿vale? Vamos a poner aquí él porque se ve bastante mejor, enfadarse con ello, ¿vale? O enfadarse en este caso con él. Analizo por dentro, yo tengo aquí un enlace, todo esto sería el sintagma nominal término y un actualizador y un núcleo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre en esta oración si eliminamos el se. El conductor
fuera se. Conservamos el verbo. Enfadó a un pasajero. Vale, lo primero que observamos es que cambia el significado, ¿de acuerdo? El conductor enfada a un pasajero. No es que el conductor se enfada con un pasajero, sino que aquí el conductor es el que ocasiona el enfado, ¿de acuerdo? En el caso anterior es el conductor quien se enfada, ¿vale? Con un pasajero. ¿Cuál sería el motivo del enfado? Pues probablemente el motivo del enfado sería el pasajero, alguna razón. Aquí fijaos cómo ya hay un cambio importante de significado. Pero no solo va a cambiar el significado, es que va a cambiar también la estructura de la oración. Enfadó sería el verbo, el conductor seguiría siendo el sujeto y todo lo demás va a ser el predicado. El actualizador, conductor, núcleo. Y fijaos, aquí es donde está el gran cambio. Esto es un sintagma preposicional en función de complemento directo, ¿vale? Ahora vamos a ver, lo vamos a comparar con la oración anterior. Yo tengo aquí un actualizador, perdón, un enlace. Aquí tengo un sintagma nominal término y aquí tengo un actualizador y aquí un núcleo. Vale, porque es un complemento directo, porque yo lo puedo sustituir por lo. En este caso, como además es una persona y masculino, lo voy a poder sustituir por lo y por le. Vale, vamos a comprobarlo. El conductor lo enfadó o le enfadó. Las dos propuestas son correctas. Mejor lo es más correcto. Es lo que dice la norma del castellano. Este le, bueno, es un le muy antiguo, ya hemos hablado alguna vez de él, procede desde la Edad Media, ¿vale? Pero mejor lo que le, ¿vale? Lo importante es que si tenéis dificultades a la hora de identificar este tipo de complemento directo, lo que tenemos que hacer es hacer la doble sustitución. Si yo hago la doble sustitución, ya no puedo dudar que esto es un complemento directo. Vale, entonces, lo comparamos con la oración anterior, ¿vale? El hecho de que el se haya eliminado de la oración ha generado un cambio en la estructura. Fijaos, yo aquí tengo un complemento directo y aquí tengo un complemento de régimen. Y no solo ha cambiado la función sintáctica, sino que ha cambiado otra cosa. ¿Cuál es el otro elemento que ha cambiado? La preposición. Aquí tengo una preposición a y aquí tengo una preposición con, ¿vale? Cambio en la estructura, cambio en la función sintáctica, ¿vale? Es importante que tengáis claro que las pruebas deben realizarse en cierto orden para que podamos tener fiabilidad a la hora de hacer este ejercicio. Os dejaré en los próximos días una chuletilla con el orden en el que vamos a aplicar las pruebas y con esto, con toda la explicación del tema y con la chuletilla de las pruebas, creo que será más que suficiente para que este ejercicio, que es muy importante y de los más complicados que nos vamos a encontrar no solo este año, sino en años venideros, lo podáis resolver con solvencia y con habilidad. Bueno, pues hasta aquí el tema de los valores de ser. Espero que lo hayáis entendido y nada más. Venga, nos vemos. Hasta luego.